Seguimos en el mágico número 19 de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud, que como una idea al principio muy incipiente, partimos de cero, fue creciendo en la Bogotá humana y hoy puede ya contemplar un balance de sus actividades y de lo que puede esperar el inmediato futuro. Le agradecemos a la delegación de México, de Conarte, que viene a ser una especie de símil de IDARTES a escala mexicana, de carácter federal se llama ya, nacional, del arte en México. Y a mis funcionarios de IDARTES, de la Secretaría de Cultura, y a todas las maestras y maestros aquí presentes, y obviamente a los muchachos y muchachas, a los niños y niñas, que son la razón de ser de esta política pública. Partimos de cero por una razón fundamental. Desde hace más de 2 décadas, la política nacional de educación pública abandonó la educación física y el arte. Y abandonó estas 2 actividades básicas e integrales del saber humano. Primero, porque consideraban que no era saber, y segundo, porque la reforma educativa buscó disminuir los recursos para la educación. 2 reformas constitucionales se hicieron con un objetivo básico: entregarle dinero a la guerra. Y como lo he repetido varias veces, cometimos la mayor estupidez de política pública alguna: quitarle recursos a los libros, al saber, a la cultura, para entregarla en forma de fusiles, de tanques de guerra y de helicópteros. Mientras que lo primero tenía que ver con la construcción de la solidaridad humana, con la construcción de la creación humana, que es la base de la libertad y por tanto de la democracia. Lo segundo tenía que ver con matarnos nosotros mismos los unos a los otros, con extinguir en fosas comunes la libertad y por tanto la democracia. Eso es lo que se llama una política pública estúpida. Y quiero subrayar la palabra, no porque me gusten los epítetos, sino porque de ninguna otra manera se puede llamar una política pública a la renuncia misma del saber, que es como la convocatoria a la muerte. La reforma educativa del gobierno de Pastrana y la reforma educativa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fueron las artífices de esta convocatoria a la muerte. Por eso nuestros jóvenes no tienen la misma oportunidad que nosotros. Allá en su país vivió mucho tiempo Gabriel García Márquez. Ayer es noticia que el FBI lo vigilaba permanentemente porque lo consideraba comunista y era comunista. En la Guerra Fría los comunistas eran mandados a la hoguera. García Márquez estudió en mi colegio antes que yo. Y en ese entonces, igual que me tocó a mí, en ese colegio público que queda en Zipaquirá, se estudiaba 8 horas diarias. A los maestros le pagaban por dar clases 8 horas diarias. La infraestructura en ese entonces del colegio permitía que 500 jóvenes pudiéramos estudiar 8 horas diarias. Había un inmenso campo de fútbol y hacíamos educación física, y varias glorias del deporte nacional salieron de ahí, pero también en sus salones estudiábamos filosofía, arte, cultura, leíamos poesía. No había internet, luego nos encontrábamos los libros que en aquella época hablaban de revoluciones. Así estudió Gabriel García Márquez. 8 horas. García Márquez en el pueblo de Zipaquirá salió al balcón el día en que se acabó la Segunda Guerra Mundial y ante el público expresó su alegría por el fin del conflicto. García Márquez fue expulsado de nuestro país.
Los militares lo querían condenar por ser auxiliar del M-19, organización a la que yo pertenecí. Y lo iban a torturar. García Márquez se refugió en la Embajada de México y desde entonces partió para el país de ustedes. Y allá ustedes lo cuidaron. No nos lo devolvieron de nuevo. Ya hubiéramos querido, pero no fue así, la historia fue diferente. Ustedes le dieron el refugio. Como a García Márquez, 6 millones de colombianos fueron expulsados de sus tierras, de sus pueblos, de sus pequeños negocios, de sus pertenencias, de sus amores, de su libertad. Es el desplazamiento más grande del mundo, quizás. Ahora estamos a punto de ser superados por las guerras del petróleo. Desplazamientos internos. Algunos millones salieron de nuestro país hacia los pueblos vecinos a buscar refugio. Nuestra prensa nunca pregunta por qué se fueron. Preguntan por qué regresan, pero no preguntan, o por qué los regresan, pero nunca preguntan por qué se fueron, por qué quieren volver allá y no quedarse aquí. Pues aquí nuestro pueblo es expulsado. En estos barrios, señores mexicanos y mexicanas, en otros más populares de más reciente construcción, han llegado por lo menos 500,000 de desplazados de la violencia a tratar de tener un espacio en la ciudad capital, a buscar refugio, una manera de vivir. Si ustedes les preguntan a los niñitos y niñitas que aquí han visto de dónde vienen, algunos, en un porcentaje, les dirán: mi papá tuvo que salir del Tolima, mi papá tuvo que salir de Córdoba, mi papá o mi mamá tuvo que salir de los llanos orientales porque a mi papá lo mataron. Y ustedes podrán indagar la profundidad de una violencia que no cesa en Colombia después de 60 años. Parte de esta violencia ahora la tienen ustedes. Y por tanto la necesidad de aprender conjuntamente cómo solucionarla, cómo salir airosos en lo posible de un episodio tan dramático en la historia de nuestros pueblos es fundamental. Nosotros en la Bogotá Humana creímos y creemos que, al revés de lo que habían hecho los gobiernos nacionales, de hacer renunciar al saber a la juventud, de congelarles los recursos de las universidades que no crecen en Colombia, de disminuir los recursos de la educación media pública, de intentar privatizar ante su inoperancia la educación en Colombia, que había que hacer el esfuerzo contrario, que en lugar de gastar en fusiles y pistolas, debíamos gastar en libros y arte. Y que no se podía llamar una Bogotá Humana, así, con ese apellido, a esta ciudad, a esta administración, si no cambiábamos la forma tradicional de gobernar. Un gobierno para los poderosos o para los humildes. Aún se preguntan en la prensa por qué construimos un jardín infantil en lo que debería ser una autorruta para carros particulares. Porque en la Bogotá Humana primero son los niños. Porque las ciudades no se construyen alrededor de los carros, sino alrededor del saber. Porque los carros con motor de combustión son la principal fuente en el mundo del cambio climático. Y porque el cambio climático puede matar la especie humana. Y si no hay unos cambios de cultura, de patrones en la manera como vivimos, nos movemos, entendemos la ciudad, consumimos, pues simplemente estamos condenando a nuestros hijos a vivir una de las peores tragedias, o quizás la peor tragedia de la humanidad, a nuestros propios hijos.